Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ahora mismo hay un gran acontecimiento que está sacudiendo Wall Street, y ese acontecimiento es el 13F de los inversores famosos. El informe 13F muestra que acciones compraron y vendieron estos inversores famosos en el primer trimestre de 2025. Cada trimestre el 13F es algo que nos preocupa mucho a los inversores, porque es un indicador de riesgo y beneficio que nos muestra cómo los inversores famosos se están preparando para la posible caída del mercado de valores que se avecina. En general, parece que los inversores famosos han adoptado una postura más defensiva. Esto es algo que deberíamos tener en cuenta. Permítanme analizar en este vídeo las decisiones de los inversores famosos como Buffett, Dalio, Soros, etc. Primero, veamos qué ha hecho Buffett. Sé que algunos de ustedes probablemente ya sepan de mi vídeo anterior, en el que mencioné que Buffett compró acciones de bancos. Pero por favor, tengan paciencia, porque en este vídeo voy a compartir todas las acciones importantes que Buffett ha vendido. Primero, Buffett vendió completamente sus acciones de Citigroup. Redujo su participación en Bank of America en un 7,2% y en Banco Capital One en un 4%. Esto es consistente con lo que analizamos en el vídeo anterior, ya que Buffett parece estar preocupado de que la crisis financiera de 2008, que devastó a varios bancos, podría repetirse, y por eso decidió reducir su exposición a las acciones bancarias. En cuanto a Apple, después de 3 trimestres consecutivos vendiendo acciones de Apple, en el primer trimestre de 2025 dejó de vender. Desde entonces, no ha hecho ningún cambio en su posición en Apple. Creo que la razón de esta decisión es que la incertidumbre ha aumentado debido a los aranceles impuestos por Trump. Buffett no está seguro de si las acciones de Apple se verán afectadas por los aranceles de Trump, por lo que ha decidido esperar a que la situación se aclare antes de decidir si vende más acciones de Apple o si aumenta su posición. Otro hecho importante es que las acciones de SiriusXM, que Buffett compró en grandes cantidades, fueron completamente vendidas en el primer trimestre de 2025. Si observamos cuando las compró y luego vemos la caída de las acciones de SiriusXM, nos damos cuenta de que Buffett en realidad perdió una cantidad considerable de dinero con ellas. Esto demuestra que incluso los inversores famosos cometen errores. Buffett se dio cuenta de su error y rápidamente vendió sus acciones de SiriusXM. Otro dato importante es que Buffett continuó aumentando su reserva de efectivo en el primer trimestre de 2025. No voy a entrar en más detalles sobre esto, porque haría que este vídeo sea demasiado largo. Hablaré de este tema en el próximo vídeo, así que si están interesados, pueden suscribirse para no perderse el siguiente vídeo. En resumen, parece que Buffett está adoptando una estrategia defensiva, ya que no ha mostrado un entusiasmo por aumentar su posición en acciones importantes. Ahora veamos qué está haciendo Soros. Según el informe 13F más reciente de Soros, él vendió completamente sus acciones del ETF Russell 2000. Ahora te preguntarás, ¿qué es el Russell 2000? El Russell 2000 es un índice del mercado estadounidense que incluye las 2000 empresas con menor capitalización bursátil. En resumen, es un índice de empresas pequeñas. Así que Soros vendió sus acciones del ETF Russell 2000. Pero lo interesante es que aumentó su posición en el ETF del S&P 500 en un 165,9%. Las empresas del S&P 500 son más grandes y generalmente más confiables. Con estas decisiones, creo que Soros está apostando por empresas más grandes y estables, aquellas con una mayor reserva de efectivo. Esto es muy importante en la era de Trump, porque las empresas con baja reserva de efectivo son más susceptibles a los efectos de los aranceles de Trump. Así que parece que Soros se está preparando para la era Trump. Soros también redujo su posición en Google en un 62,6%. La lógica detrás de esto es simple. Como ya he mencionado antes, las acciones de las Magnificent 7 están sobrevaloradas, por lo que eventualmente podrían caer. Mantener estas acciones puede ser una jugada peligrosa. Creo que Soros lo vio de esa manera y por eso vendió sus acciones de Google. Pero estas no son las únicas operaciones de Soros. También aumentó su posición en Nvidia, pero redujo su posición en SMCI. Creo que Soros ve el potencial de crecimiento de las acciones de inteligencia artificial a corto plazo, pero todavía existe un riesgo, ya que estas acciones no necesariamente tendrán tanto éxito. Por eso, decidió equilibrar su cartera de acciones de inteligencia artificial y semiconductores.
Es decir, compró más acciones de Nvidia y vendió algunas de SMCI para balancear el riesgo. En resumen, las decisiones de Soros nos dicen que invertir en empresas más estables y con mayores reservas de efectivo es una buena estrategia. Es como si se estuviera preparando para una tormenta, los árboles pequeños probablemente se caerán, pero los árboles grandes tienen más probabilidades de resistir. Con la tormenta Trump acercándose, la clave es invertir en empresas grandes y robustas para asegurarse de que se pueda seguir obteniendo ganancias sin pérdidas. Ahora veamos qué hizo Dalio. Vendió un 16% de sus acciones de Google, lo cual es similar a la estrategia de Soros. Dalio también vendió un 18,7% de sus acciones de Nvidia, pero al mismo tiempo compró un 20,4% de acciones de AMD. Esto también es parecido a lo que hizo Soros, equilibrar su cartera de inteligencia artificial y semiconductores. Además, Dalio vendió un 60% de sus acciones del ETF S&P 500. También vendió un 31,5% de sus acciones de Meta y un 79% de sus acciones de Tesla, pero compró un 43,9% de acciones de Amazon y un 21,3% de acciones de Microsoft. En resumen, Dalio parece estar equilibrando su riesgo en las Magnificent 7. No es una estrategia alarmante, de hecho, la estrategia de Dalio es invertir un poco en cada cosa y vender las que están perdiendo dinero. Para las que están ganando, las mantiene o aumenta su posición. Su enfoque es como un sube y baja, donde el objetivo es equilibrar el riesgo, aunque eso solo le dé pequeñas ganancias. ¿Y qué hizo Ackman? En el primer trimestre de 2025, Ackman vendió un 16,2% de sus acciones de Google Clase C, pero curiosamente, compró un 11,3% de las acciones de Google Clase A. La única diferencia entre estas dos acciones es que las acciones Clase A tienen derecho a voto, mientras que las Clase C no. Así que, en mi opinión, Ackman parece querer mantener una mayor participación en el derecho a voto de Google en este incierto periodo de la era Trump. ¿Por qué lo hace? No lo sé, pero quizás cree que si Google sigue sus ideas, la compañía será más exitosa. Ackman también abrió una nueva posición en acciones de Uber. Esta nueva posición en Uber tiene un valor de $30.3 millones. Ackman también vendió completamente sus acciones de Nike. Esto no me sorprende, ya que Nike tiene grandes fábricas en China, por lo que es probable que se vea afectada por la guerra comercial de Trump. En resumen, vemos que Ackman está equilibrando el riesgo de la incertidumbre sobre la guerra comercial. Esta es otra estrategia defensiva de inversión. Ahora echemos un vistazo a lo que hizo Tepper. En el primer trimestre de 2025, vendió un 47,4% de sus acciones de Microsoft. Al mismo tiempo compró un 12,2% de acciones de Meta. Esto es claramente una estrategia similar a la de otros inversores famosos que buscan equilibrar el riesgo dentro de las Magnificent 7. También vendió completamente sus acciones de AMD, redujo un 55,9% su posición en Nvidia y vendió un 56,3% de sus acciones de ASML. Probablemente piensa que las empresas de semiconductores se verán muy afectadas por la guerra comercial de Trump, y no quiere asumir ese riesgo, por eso vendió activamente las acciones de estas compañías. Al igual que Ackman, Tepper aumentó su posición en Uber, comprando un 113,3% más de acciones. Además, vendió un tercio de sus acciones de Lyft. Probablemente lo hizo porque ve un riesgo en las acciones de Lyft. ¿Y cuál es ese riesgo? Es el mismo que mencioné en vídeos anteriores. En esos vídeos mencioné que las acciones de Lyft son muy peligrosas porque la compañía acaba de implementar un gran programa de recompra de acciones. Cuando una empresa hace esto significa que está teniendo dificultades y necesita utilizar su reserva de efectivo para inflar el precio de las acciones, lo que da oportunidad a los insiders de vender acciones a los inversionistas minoristas. Después, cuando las acciones caen, solo los inversionistas minoristas pierden dinero. Los movimientos de Tepper refuerzan lo que dije anteriormente. Creo que Tepper también ha notado este problema. Por eso mantengo lo que dije en mis vídeos anteriores, no inviertas en acciones de Lyft. Si ya tienes acciones de Lyft, te recomiendo venderlas lo antes posible. En resumen, la acción más importante de Tepper es que está reduciendo su exposición en Lyft. Así que hemos analizado lo que hicieron estos 5 grandes inversores famosos. Puede que algunos de ustedes digan, ¿por qué solo analizas a 5?
Pero déjenme decirles que si analizara a más inversores, este vídeo se haría demasiado largo. Pensé que algunos de ustedes no podrían ver tantos análisis, por lo que decidí limitarme a 5. Además, hay muchos inversores famosos en el mundo, y analizar todos sus movimientos sería casi imposible, así que seleccioné a los más importantes. Ahora hagamos un resumen. Si juntamos toda la información, parece que los inversores famosos están adoptando una estrategia más conservadora. Buffett ve que la crisis financiera de 2008 podría repetirse, por lo que vendió acciones de bancos. Soros ha cambiado su enfoque de inversión y ahora invierte en empresas más grandes y estables con mayor reserva de efectivo. Dalio está equilibrando el riesgo en sus posiciones dentro de las Magnificent 7. Esta es una estrategia clásica de protección de capital. Ackman está equilibrando su portafolio para gestionar el riesgo de la incertidumbre de la guerra comercial. Tepper está reduciendo su exposición en las acciones de Lyft, lo que concuerda con lo que mencioné anteriormente, las acciones de Lyft son peligrosas en este momento. En general, parece que los inversores famosos no están comprando activamente acciones, sino que están vendiendo, lo que refleja una estrategia de gestión de riesgos. Con los aranceles de Trump afectando la economía y la inflación, estos inversores están aumentando su enfoque en la gestión de riesgos, moviéndose hacia acciones más estables. En este contexto incierto, estos inversores famosos son la única luz que podemos ver en la oscuridad. Creo que debemos seguir sus pasos y aumentar nuestra gestión de riesgos, lo que significa reducir nuestra inversión en acciones más arriesgadas. Esto nos ayudará a proteger nuestro capital y, con suerte, a obtener buenos rendimientos. Esa es mi conclusión después de analizar los movimientos de los inversores famosos. Bueno, eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo y el análisis, por favor, dale like. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte mis futuros vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo.